Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonardo Flores. Estudio políticas públicas en la UAM Lerma. A continuación voy a leer el Código Penal del Estado de México. Libro primero, título primero, aplicación de la Ley Penal, capítulo 1, validez espacial. Artículo 1. Este código se aplicará en el Estado de México en los casos que sean de la competencia de sus tribunales. Número 1. Por los delitos cuya ejecución se inicie o consume en el territorio del Estado. Número 2. Por delitos cuya ejecución se inicie fuera del territorio del Estado, si se consuman dentro del mismo. Y número 3. Por los delitos permanentes o continuados cuando un momento o acto cualquiera de ejecución se realice dentro del territorio del Estado. Capítulo 2. Validez temporal. Artículo 2. La ley penal aplicable es la vigente en el tiempo de realización del delito. Si después de cometido el delito y antes de que cause ejecutoria, la sentencia de que deba pronunciarse entrarán en vigor una o más leyes que disminuyan la pena o la sustituyan por otra que sea menos grave. Se aplicará la nueva ley y, en su caso, el órgano jurisdiccional concederá los sustitutivos penales que generalmente procedieren. Capítulo 3. Validez personal. Artículo 3. Este código se aplicará a naciones o extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad respecto de los segundos. Se estará a lo pactado en los tratados internacionales. Los que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad quedan sujetos a la legislación especializada. Capítulo 4. Leyes especiales y concurso aparente de normas. Artículo 5. Cuando se comete el delito previsto en una ley general o local especial, se aplicarán estas y en lo conducente en las disposiciones del presente código. Artículo 5. Cuando una misma materia esté regulada por diversas disposiciones penales, la especial prevalecerá sobre la general. La de mayor entidad absorberá a la de menor entidad. La del derecho posterior de agotamiento cederá ante la del derecho anterior, y la subsidiará se aplicará cuando no sea posible aplicar a la principal. Título segundo del delito de responsabilidad, capítulo 1. Artículo 6. El delito y sus clases. Artículo 6. El delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Artículo 7. Los delitos pueden ser realizados por acción y por omisión. Artículo 8. Los delitos pueden ser dolosos. Número 2. Culposos. Número 3. Instantáneos. Número 4. Permanentes. Número 5. Continuados. Capítulo 2. Los delitos graves. Artículo 9. Se califica como delitos graves para todos los efectos legales el cometido por los conductores de vehículos de motor indicado en el artículo 61, segundo párrafo, fracciones 1, 2, 3 y 5. El de rebelión previsto en los artículos 107, último párrafo, 108 y tercer párrafos y 110. El de sedición señalado en el artículo 113, segundo párrafo. El de cohecho, previsto en los artículos 129 y 130, en términos del párrafo segundo del artículo 131, si es cometido por elementos de cuerpos policíacos o servidores de seguridad pública, y el de abuso de autoridad contenido en los artículos 136, 5, fracciones 5, 10 y 137, fracción 2. El de peculado, señalado en el artículo 140, fracción 2, el de prestación ilícita del servicio público de transporte de pasajeros, señalado en el artículo 148, párrafo segundo, el de encubrimiento previsto en el artículo 152, párrafo segundo, el de falso testimonio cometido en las fracciones 3 y 5 del artículo 156, el de evasión al que se refiere el artículo 160, el delito de falsificación de documentos previsto en el artículo 170, fracción 2, en el que se refiere a la falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos de crédito público y documentos relativos al crédito señalado en el artículo 174,
el delito de usurpación de funciones públicas o de profesiones, previsto en el artículo 176, penúltimo párrafo. El de uso indebido de uniformes, insignias, distinciones o decoraciones previstos en el artículo 117. El de delincuencia organizada previsto en el artículo 178. Los delitos cometidos por fraccionadores señalados en el artículo 189, el de ataques a las vías de comunicación y transporte cometidos en los artículos 193, tercer párrafo, y 195. El que se comete en contra de las personas menores de edad y quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho establecidos en los artículos 204 y 205. Los contemplados con la utilización de imágenes y voz de personas menores de edad o personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía establecidos en el artículo 206. El lenocinio previsto en los artículos 209 y 209 bis, al tráfico de menores contemplado en el artículo 219, el de cremación de cadáveres señalado en el artículo 225, el cometido en contra de los productos de los montes o bosques señalados en los párrafos segundo y tercero, fracciones 1, 2 y 3 del artículo 229, el deterioro del área natural protegida previsto en el artículo 230, el de lesiones que señala el artículo 238, fracción 5, el de homicidio contenido en el artículo 241, el de secuestro señalado por el artículo 256, el de privación de libertad de menor de edad previsto en el artículo 162, primer párrafo, el de extorsión de contenido en el último párrafo del artículo 156, el asalto de una población al que se refiere en el artículo 167, el de trata de personas contemplado en el artículo 268 bis, el de violación señalado por los artículos 273 y 274, el de robo contenido en los artículos 290, fracción 1, en el tercer párrafo, 2, 3, 4, 5 y 14. Y de despojo, a que se refiere el artículo 308 en su fracción 3, párrafo tercero y cuarto, y el de daño de bienes, señalado en el artículo 311, y en su caso, su comisión en grado de tentativa como lo establece este código y los previstos en las leyes especiales cuando la pena máxima exceda de 10 años de prisión. Asimismo, los considerados como graves por las leyes generales. Capítulo 3. Tentativa del delito. Artículo 10. Es punible la tentativa del delito y esta lo es cuando la intención se exterioriza ejecutando la actividad que deberá consumar el delito u omitiendo la que debería evitarlo. Si por causas ajenas a la voluntad del agente no hay consumación, pero sí pone en peligro el bien jurídico. Si la ejecución del delito quedare interrumpida por desistimiento propio y espontáneo del inculpado, solo se castigará a este con la pena señalada en los actos ejecutados que constituyan por sí mismos delitos. Capítulo 4. Responsables de los delitos. Artículo 11. La responsabilidad penal en el hecho delictuoso se procede bajo las formas de autoría y participación. Número 1, la autoría, y número 2, la participación. Son autores. Inciso A, los que conciben el hecho delictuoso. Inciso B, los que ordenan su realización. Inciso C, los que ejecuten materialmente. Inciso D, los que con dominio del hecho intervengan en su realización. Y inciso E, los que se aprovechen de otro que actúa sin determinación propia, conciencia o conocimiento del hecho son partícipes. Inciso A, los que instinguen a otros mediante convencimiento e intervienen en el hecho delictuoso. Inciso B, los que cooperen en forma previa y simultánea en la realización del hecho delictuoso sin dominio del mismo. Y inciso C, los que auxilien a quienes han intervenido en el hecho delictuoso después de su consumación por acuerdo anterior. Artículo 12. Los instigadores y los ordenadores son responsables de los delitos que se cometan con motivo de la instigación u orden, pero no de los demás que se ejecuten, a no ser
que deberán haberlos previsto racionalmente. Artículo 13. Las circunstancias modificativas y calificativas del delito aprovechan o perjudican a todos los inculpados que tuvieren conocimiento de ellas en el momento de su intervención o debieran preverla racionalmente. Artículo 14. Si varias personas conviven en ejecutar un delito determinado y alguna de ellas cometen un delito distinto, todas responderán de la comisión del nuevo delito siempre que ocurran las circunstancias siguientes. Número 1. Que el nuevo delito sea una consecuencia necesaria del primeramente convenido o sirva de medio para cometerlo. Número 2. Que el nuevo delito deberá ser previsto racionalmente por los que convinieron en ejecutar el primero. Capítulo 5. Causas excluyentes del delito y de la responsabilidad. Artículo 15. Son causas que excluyen el delito y la responsabilidad penal. Número 1. La ausencia de la conducta, cuando el hecho se realice sin la intervención de la voluntad del agente por una fuerza física exterior irresistible. Número 2. Cuando falta alguno de los elementos del hecho delictuoso de que se trate. Número 3. Las causas previstas como: inciso A. Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos. Número 1. Que se trate de un delito perseguible por querella, que el titular del bien tenga capacidad de disponer libremente del mismo y que el consentimiento sea expreso o tácito sin que medie algún vicio de la voluntad. Inciso B. Se repela a alguna agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa, racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona quien se defiende. Artículo 16. Es imputable el sujeto activo cuando padezca: número 1. Alienación u otro trastorno similar permanente. Número 2. Trastorno mental transitorio producido en forma accidental o involuntaria. Y número 3. Sordomudez careciendo totalmente de instrucción. Esos padecimientos deberán tener como consecuencia la ausencia de la capacidad de comprender la antijuricidad o ilicitud de su acción y omisión antes o durante la comisión del ilícito. Artículo 17. Las causas excluyentes del delito y de la responsabilidad se harán valer del oficio por el Ministerio Público o por el órgano jurisdiccional. Capítulo 6. Concurso de delitos. Artículo 18. Existe concurso ideal, cuando una sola acción u omisión se cometen varios delitos. Existe concurso real cuando la pluralidad de acciones u omisiones se cometen varios delitos. Capítulo 7. Reincidencia y habitualidad. Artículo 19. Será reincidente quien cometa un nuevo delito después de haber sido condenado por sentencia ejecutoria. Si esta fue dictada por un órgano jurisdiccional del país o del extranjero, será menester de la condena, sea por un delito que tenga ese carácter en este código o leyes especiales. No habrá reincidencia si ha transcurrido desde la fecha de la sentencia ejecutoria o del indulto un término igual a la prescripción de la pena. No se aplicará cuando el agente haya obtenido el reconocimiento judicial de inocencia. Artículo 20. Se ha considerado delincuente habitual el reincidente que cometa un nuevo delito siempre que los 3 delitos anteriores se hayan cometido en un periodo que no exceda de 15 años. Artículo 21. Las disposiciones del presente capítulo serán aplicables aún en el caso de tentativa, pero no a los delitos contra el Estado, cualquiera que sea el grado de su ejecución. Título tercero. Penas y medidas de seguridad. Artículo 22.
Son penas y medidas de seguridad que pueden imponerse con arreglo a este código las siguientes. A. Penas. Número 1, prisión. Número 2, multa. Número 3, reparación del daño, que comprenderá los rubros citados por el artículo 26 de este ordenamiento. Capítulo 1, prisión. Artículo 23. La prisión consiste en la privación de la libertad, la que podrá ser de 3 meses a vitalicia, entiéndose por esta duración igual a la vida del sentenciado, y se cumplirá en los términos y con las modalidades previstas en las leyes de la materia. Subtítulo primero, capítulo 2, multa. Artículo 24. La multa consiste en el pago de una suma de dinero al Estado que se fijará por 2 días multa, los cuales podrán ser de 30 a 5.000. El día de la multa equivale a la percepción neta diaria del inculpado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos, que en ningún caso serán inferiores al salario mínimo general vigente en el lugar donde se consumó. En los delitos continuados se atenderá al salario mínimo vigente en el momento consumativo de la última conducta, y para los permanentes en el que esté en vigor en el momento en el que cesó la conducta delictiva. En caso de la insolvencia del sentenciado, la autoridad jurídica la sustituirá total o parcialmente por prestación de trabajo en favor de la comunidad, dándose un día multa por cada jornada de trabajo. En caso de insolvencia e incapacidad física del sentenciado, la autoridad judicial sustituirá la multa por el confinamiento, saldándose un día multa por cada día de confinamiento. Artículo 25. Para los efectos de este capítulo y a falta de elementos específicos, se tomará como base por día multa, salvo prueba en contrario. Capítulo 3. Preparación del daño. Artículo 26. La preparación del daño deberá ser plena, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del desarrollo integral de la víctima u ofendido, y según la naturaleza del delito de que se trate. Comprenderá, número 1, en términos generales, el restablecimiento de las cosas en el estado en el que se encontraban antes de cometerse el delito. Inciso B. La restitución del bien obtenido por el delito, con sus frutos y accesiones, y el pago en caso del deterioro y menoscabo de los derechos afectados. Inciso C. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima o a las personas con derecho a la reparación del daño, incluyendo el pago de los tratamientos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de su salud física y psicológica. Inciso D. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados. Inciso A. La hipótesis a que se refiere la fracción anterior. Inciso B. El restablecimiento de su honor mediante la disculpa pública a través de los mecanismos que señale la autoridad judicial. Inciso C. La reparación por la afectación de su entorno laboral, educativo y psicológico a fin de lograr restablecimiento ante la imposibilidad de la indemnización correspondiente en los términos del artículo 141.1 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. Inciso D. El pago de los gastos indispensables para su subsistencia, y, si los hubiere, de los hijos menores de edad o discapacitados, cuando como consecuencia del delito sufrido se haya visto imposibilitada para desarrollarse en el ámbito laboral lo anterior por el delito, por el tiempo que determine la autoridad jurídica, atendiendo a su grado de estudios, edad y estado de salud. Artículo 27. La reparación del daño se impondrá de oficio al responsable del delito, pero cuando sea exigible a terceros tendrá el carácter de responsabilidad civil. Artículo 28. Los comprendidos en el artículo 16 estarán obligados en todo caso a la reparación del daño conforme a las disposiciones de este capítulo. Si fueren insolventes, responderán a dicha reparación los que tengan bajo su patria
potestad, tutela o guardia. Artículo 29. La reparación del daño proviene del delito que deba cubrir el sentenciado de carácter de pena pública. El Ministerio Público deberá acreditar su procedencia y monto, estando obligado a solicitarla íntegramente sin menoscabo de que lo pueda solicitar directamente la víctima o el ofendido, en términos del Código Penal de Procedimientos Penales y otros ordenamientos legales aplicables. Artículo 30. En caso de lesiones y homicidio y a falta de pruebas específicas respecto al daño causado, y los jueces tomarán como base el doble de la tabulación de indemnizaciones que fija la Ley Federal del Trabajo y el salario mínimo más alto del Estado, esta disposición se aplicará aun cuando el ofendido fuere menor de edad o discapacitado. Si los delitos antes mencionados se cometen por la conducción de vehículos de transporte público de pasajeros, de personal o escolar en servicio, el monto de la reparación del daño será el triple de la tabulación de indemnizaciones que fija la Ley del Trabajo en el supuesto antes señalado. Código Penal Federal. Libro primero, título preliminar. Artículo 1. Este código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. Artículo 2. Se aplicará asimismo, número 1, por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero cuando produzcan o se pretenda que tengan a efectos en el territorio de la República, o bien por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de extraditar o juzgar, se actualicen los requisitos previstos en el artículo 4 de este código y no se extradite al probable responsable al Estado que lo haya requerido, y número 2, por los delitos cometidos en los consultados mexicanos o en contra de su personal cuando no hubieran sido juzgados en el país en que se cometieron. Artículo 3. Los delitos continuos cometidos en el extranjero que se sigan cometiendo en la República se perseguirán con arreglo a las leyes de esta, sean mexicanos o extranjeros los delincuentes. Artículo 4. Los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros o por un extranjero contra mexicanos serán penados en la República con arreglo a las leyes federales si concurren los requisitos siguientes. Número 1, que el acusado se encuentre en la República. Número 2, que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en el que delinquió. Y número 3, que la infracción de que se le acuse tenga el carácter de delito en el país en el que se ejecutó y en la República. Artículo número 5. Se consideran como ejecutados en territorio de la República, número 1, los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en alta mar, a bordo de buques nacionales. Número 2, los ejecutados a bordo en un buque de guerra nacional o surto en el puerto en aguas territoriales de otra nación. Esto se extiende en el caso en el que el buque sea mercante, si el delincuente no ha sido juzgado en la nación a que pertenezca en el puerto. Número 3. Los cometidos a bordo del buque extranjero surto en el puerto nacional en aguas territoriales de la República, si se turbare la tranquilidad pública o si el delincuente o el ofendido no fueren de la tripulación, en caso contrario se obtendrá conforme el derecho de reciprocidad. Artículo 6. Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán estos, tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del presente código y, en su caso, las contundentes del libro segundo. Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre la general. En caso de delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, siempre se procurará el interés superior de la infancia, que debe prevalecer en toda aplicación de ley. Título primero, Responsabilidad Penal, capítulo 1, capítulo primero, Reglas Generales sobre Delitos y Responsabilidad. Artículo 7. Delito es el acto u omisión que sancionará las leyes penales.
En los delitos de resultados material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo. Si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, en estos casos se considerará el resultado es al margen que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. El delito es, número 1, instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de descripción penal. Número 2, permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Y número 3, continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo se viola el mismo precepto legal. Artículo 8. Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Artículo 9. Obra dolosa el que, conociendo los elementos del tipo penal o previniendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Y obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó, siendo previsible o previó confiado en que no se producirá en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía y podía observar según la circunstancia y condiciones personales. Artículo 10. La responsabilidad penal no pasa de la persona y bienes de los delincuentes, excepto en los casos especificados por la ley. Artículo 11. Cuando algún miembro o representante de la persona jurídica o de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los medios que para tal objeto de las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar la sentencia de la suspensión de la agrupación o de disolución cuando lo estime necesario para la seguridad pública. Artículo 11 bis. Para los efectos de lo previsto por el título 10 y capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos. Inciso A. Apartado A. De los previstos en el presente código. Número 1. Terrorismo previsto en los artículos 139 al 139 ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 bis al 148 quater. Número 2. Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo previsto en el artículo 172 bis. Número 3. Contra la salud previsto en los artículos 194, 195, párrafo primero. Capítulo 2. Tentativa. Artículo 12. Existe tentativa punible cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquel no se consuma por causas ajenas o a la voluntad del agente. Para imponer la pena de la tentativa, el juez tomará en cuenta, además de lo previsto en el artículo 52, el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo del delito. Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad alguna, por lo que éste se refiere, sin perjuicio de aplicar la que corresponderá a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos. Capítulo 3. Personas responsables de los delitos. Artículo 13. Son autores o partícipes del delito los que acuerden o preparen su realización. Número 2. Los que lo realicen por sí. Número 3. Los que lo realicen conjuntamente. Número 4. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro. Número 5. Los que determinen dolosamente a otro cometerlo. Número 6.
los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión. Número 7. Los que posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Y número 8. Los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Los autores partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad. Para los sujetos a que se refieren las fracciones 6, 7 y 8 se aplicará la punabilidad dispuesta por el artículo 64 bis de este código. Artículo 14. Si varios delincuentes toman parte de la realización de un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto, sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito, salvo que concurran los requisitos siguientes. Número 1. Que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el principal. Número 2. Que aquel no sea una consecuencia necesaria o natural de este o de los medios concertados. Número 3. Que no haya sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito. Y número 4. Que no haya estado presentes, que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito o que habiendo estado hayan hecho cuanto estaban de su parte para impedirlo. Capítulo 4. Causas de exclusión del delito. Artículo 15. Artículo 15. El delito se excluye cuando número 1. El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente. Número 2. Que se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trate. Número 3. Que se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado siempre que llenen los siguientes requisitos. Que el bien jurídico sea disponible, inciso B, que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo. Y número C, inciso C, que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio, o bien que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundadamente presumir que, de haberse consultado al titular, estuviese otorgado el mismo. Artículo 16. En los casos de exceso de legítima defensa o exceso de cualquier otra causa de justificación, se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito de que se trate, quedando subsistente la imputación a título doloso. Artículo 17. Las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte en cualquier estado de procedimiento. Capítulo 5. Cursos de delitos. Artículo 18. Existe concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. Existe concurso real cuando la pluralidad de conductas se cometen varios delitos. Artículo 19. No hay concurso cuando las conductas constituyen un delito continuado. Capítulo 4. Reincidencia. Artículo 20. La reincidencia, siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero comete un nuevo delito si no ha transcurrido desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones fijadas en la ley. La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta si proviene de un delito que tenga este carácter en este código o leyes especiales. Artículo 21. Si el reincidente en el mismo género de infracciones comete un nuevo delito procedente de la misma pasión o inclinación viciosa, será considerado como delincuente habitual que siempre que las 3 infracciones se hayan cometido en un periodo que no exceda de 10 años. Artículo 22. En las prevenciones de los artículos anteriores se comprenden los casos en que uno de los delitos o todos queden en cualquier momento de la tentativa, sea cual fuere el carácter con que intervenga el responsable. Artículo 23.
No se aplicará a los artículos anteriores tratándose de delitos políticos y cuando el agente haya sido indultado por ser inocente. Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son: número 1, prisión; número 2, tratamiento de libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad; número 3, internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos; número 4, confinamiento; número 5, prohibición de ir al lugar determinado; número 6, sanción pecuniaria; número 7, se deroga; número 8, comisión de instrumentos, objetos o producidos o productos del delito; número 9, amonestación; número 10, apercibimiento; número 11, caución de no ofender; número 12, suspensión o privación de derechos; número 13, inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos; número 14, publicación especial de sentencia; número 15, vigilancia de la autoridad; número 16, suspensión o disolución de sociedades; número 17, tutelares para menores; número 18, decomisión de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito. Número 19, la colocación de dispositivos de localización y vigilancia y las demás que fijen las leyes. Artículo 25. La prisión consiste en la pena privativa de libertad personal. Su duración será de 3 días a 60 años. Y solo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en los centros penitenciarios de conformidad con la legislación de la materia y ajustándose a la resolución judicial respectiva. Artículo 26. Los procesados sujetos a prisión preventiva y los reos políticos serán recluidos en establecimientos o departamentos especiales. Capítulo 3. Tratamiento en libertad, semiliberación y trabajo en favor de la comunidad. Artículo 27. El tratamiento en libertad de imputables consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas y curativas, en su caso autorizadas por la ley y conducentes a la reinserción social del sentenciado bajo la orientación y cuidado de la autoridad ejecutoria. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. Capítulo 4. Confinamiento. Artículo 28. El confinamiento consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él. El Ejecutivo hará la designación del lugar, conciliando las exigencias de la tranquilidad pública con la salud y las necesidades del condenado. Cuando se trate de delitos políticos, la designación la hará el juez que dicte la sentencia. Capítulo 5. Sanción pecuniaria. Artículo 29. La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño. La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de 1,000, salvo los casos de la propia ley señale. El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos. Para los efectos de este código, el límite inferior del día multa será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se consumó el delito. Por lo que toca el delito continuado, se atenderá al salario mínimo vigente en el momento consumado de la última conducta. Para el permanente, se considerará el salario mínimo en vigor en el momento en el que cesó la consumación. Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla, total o parcialmente, por prestación de trabajo en favor de la comunidad. Cada jornada de trabajo saldará un día de multa. Cuando no sea posible o conveniente la situación de la multa por la prestación de servicios, la autoridad judicial podrá colocar al sentenciado en libertad bajo vigilancia, que no excederá del número de días multa sustituidos. Si el sentenciado se negare
sin causa justificada a cubrir el importe de la multa, el Estado le exigirá mediante proceso económico coactivo. En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de esta la parte proporcional de las jornadas de trabajo prestando en favor de la comunidad o al tiempo de prisión que el sentenciado hubiere cumplido tratándose de la multa sustitutiva de la pena privativa de libertad, en caso en el cual la equivalencia será a razón de un día multa por un día de prisión. Artículo 30. La reparación del daño deberá ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida, comprenderá cuando menos. Número 1. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible el pago del precio de la misma a su valor actualizado. Número 2. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo la atención médica y psicológica, de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud que hubiera requerido o requiera la víctima como consecuencia del delito. En los casos del delito contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual en la salud mental, así como la de violencia familiar, además comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima. Número 3. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados. Artículo 30 bis. Tiene derecho a la reparación del daño en el siguiente orden. Número 1. El ofendido. Número 2. En el caso de fallecimiento del ofendido, el cónyuge superstite o el concubinario o concubina y los hijos menores de edad. A falta de estos, los demás descendientes y ascendientes que dependerán económicamente de él al momento del fallecimiento. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ley, título primero, se deroga. Capítulo único, disposiciones generales, se deroga. Artículo 1 se deroga, artículo 2 se deroga, artículo 3 se deroga, artículo 4 se deroga. Título segundo, procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y declaración de procedencia. Capítulo 1, sujetos, causas de juicio político y sanciones. Artículo 5. En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la Constitución General de la República son sujetos de juicio político los servidores públicos que en él se mencionan: los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanen, así como el manejo indebido de fondos y recursos federales. Artículo 6. Este procedente del juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Artículo 7. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. Número 1. El ataque de las instituciones democráticas. Número 2. El ataque de la forma de gobierno republicano representativo federal. Número 3. Las violaciones de los derechos humanos. Artículo 8. Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde 1 año hasta 20 años. Capítulo segundo. Procedimientos en el perjuicio político. Artículo 9. Noveno. Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad podrá formular por escrito denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere. Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia.
La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a 5 miembros de cada una de ellas para que, en unión de sus presidentes y un secretario por cada comisión, integren la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos que tendrán competencia exclusiva en los propósitos contenidos en el primer capítulo de segundo de esta ley. Artículo 11. Al proponer la Gran Comisión de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión de la constitución de las comisiones para el despacho de los asuntos, pondrá la integración de una comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente ley y en los términos de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 12. La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento. Inciso A. El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los 30 días naturales siguientes a su presentación. Artículo 13. La sección instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de aquella, estableciendo las características y circunstancias del caso precisado, la intervención que haya tenido el servidor público denunciado. Dentro de 3 días naturales siguiente la ratificación de la denuncia, la sección informará al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá a su elección comparecer o informar por escrito dentro de los 7 días naturales siguientes a la notificación. Artículo 14. La sección instructora abrirá un periodo de prueba de 30 días naturales dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las que propia sección estime necesarias. Si al conducir el plazo señalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportunamente o es preciso allegarse a otras, la sección instructora podrá ampliarlo en la medida que resulte estrictamente necesaria. En todo caso, la sección instructora calificará la pertinencia de las pruebas desechándose las que a su juicio sean improcedentes. Artículo 15. Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del denunciante por un plazo de 3 días naturales y por otros tantos a la del servidor público y sus defensores, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos que deberán presentar por escrito dentro de los 6 días naturales siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado. Artículo 16. Transcurrido el plazo de la presentación de alegatos, se hayan o no entregado estos, la sección instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento. Para este efecto se analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar, en todo caso, la conclusión o la continuación del procedimiento. Artículo 17. Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del encausado, las conclusiones de la sección instructora terminarán proponiendo que se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho de materia de la denuncia que dio origen al procedimiento. Si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente. Número 1. Que está legalmente comprobada con la conducta o el hecho materia de la denuncia. Número 2. Que se encuentra acreditada la responsabilidad del encausado. Número 3. La sanción que deberá imponerse de acuerdo con el artículo 8 de esta ley. Y número 5. En caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la declaración correspondiente a la Cámara de Senadores en concepto de acusación para los efectos legales respectivos. De igual manera, deberán asentarse las conclusiones, las circunstancias que hubieran concurrido en los hechos.
Artículo 18. Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los artículos precedentes, la sección instructora las entregará a los secretarios de la Cámara de Diputados para que den cuenta al presidente de la misma, quien anunciará que dicha Cámara debe reunirse y resolver sobre la imputación dentro de los 3 días naturales siguientes, lo que harán saber los secretarios al denunciante y al servidor público denunciado para que aquel que presente de por sí y éste lo haga personalmente asistido de su defensor a fin de que deleguen lo que convenga a sus derechos. Artículo 19. La sección instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus conclusiones hasta entregarlas a los secretarios de la Cámara conforme a los artículos anteriores dentro de un plazo de 60 días naturales, contando desde el día siguiente a la fecha en que se haya tornado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo. En este caso podrá solicitar de la Cámara que se amplíe el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo se conceda no extenderá de 15 días. Artículo 20. El día señalado conforme al artículo 18, la Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación. Previa declaración de su presidente, enseguida la secretaria dará lectura a las constancias procedimentales o a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de esta, así como las conclusiones de la sección instructora. Acto continuo se concederá las palabras al denunciante y enseguida al servidor público o a su defensor o a ambos si alguno de estos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus derechos. Artículo 21. Si la Cámara resolviese que no procede a acusar al servidor público, éste continuará en el ejercicio de su cargo. En caso contrario, se le impondrá a disposición la Cámara de Senadores a que se le remita acusación, designándose una comisión de 3 diputados para que sostengan aquella ante el Senado. Artículo 22. Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, esta la tornará en la sección de enjuiciamiento, la que emplazará a la comisión de diputados encargada de la acusación al acusado y a su defensor para que presenten por escrito a sus alegatos dentro de 5 días naturales siguientes al emplazamiento. Artículo 23. Transcurrido el plazo que señala el artículo anterior con alegatos o sin sellos, la sección de enjuiciamiento de la Cámara de Senadores formulará sus conclusiones en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en los alegatos formulados, en su caso proponiendo la sanción que en su concepto deba imponerse al servidor público y expresando los preceptos legales en que se funde. Artículo 24. Recibidas las conclusiones para la secretaria de la Cámara, su presidente anunciará que debe erigirse esta en un jurado de sentencia dentro de las 24 horas siguientes a la entrega de dichas conclusiones, procediendo la Secretaría a citar a la comisión a la que se refiere el artículo 21 de esta ley, al acusado y a su defensor. A la hora señalada para la audiencia, el presidente de la Cámara de Senadores se declarará erigida en el jurado de sentencia y procederá de conformidad con las siguientes normas. Número 1. La Secretaría dará cuenta a las conclusiones formuladas por la sección de enjuiciamiento. Número 2. Acto continuo se concederá la palabra a la Comisión de Diputados y al servidor público o a su defensor o ambos. Número 3. Retirados el servidor público y su defensor, permaneciendo los diputados en la sesión, se procederá a discutir y a votar conclusiones y aprobar lo que sean los puntos de acuerdo que en ellas contengan el presidente. Se hará la declaratoria que corresponda. Capítulo 3. Procedimientos para la declaración de la procedencia. Artículo 25. Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal a fin de que pueda procederse penalmente en contra de alguno de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará en lo pertinente de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior,
en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la sección instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuego constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado. Artículo 26. Dada cuenta del dictamen correspondiente, el presidente de la Cámara anunciará a esta que debe erigirse en un jurado de procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al denunciante, al querellante o al Ministerio Público en su caso. Artículo 27. Al día designado previa declaración al presidente de la Cámara, esta conocerá en asamblea el dictamen de la sección le precedente y actuará en los mismos términos previstos por el artículo 20 en materia de juicio político. Artículo 28. Si la Cámara de Diputados declarara que ha lugar a proceder contra el inculpado, este quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Artículo 29. Cuando se siga proceso penal a un servidor público de los mencionados en el artículo 111 constitucional sin haberse satisfecho el procedimiento al que se refieren los artículos anteriores, la Secretaría de la misma Cámara o de la Comisión permanente librará oficio al juez o tribunal que conozca la de la causa a fin de que suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a proceder. Capítulo cuarto. Disposiciones comunes para los capítulos 2 y 3 del título segundo. Artículo 30. Las declaraciones y las resoluciones definitivas de las cámaras de los diputados y senadores son inatacables. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley Orgánica Título primero de la Administración Pública Federal. Capítulo único de la Administración Pública Federal. Artículo 1. La presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal centralizada y forestal. La Oficina de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal integran la Administración Pública centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguro y fidefianzas y de fideicomisos componen la administración pública paraestatal. Artículo 2. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados por el Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada. Número 1, Secretarías de Estado y número 2, Consejería Jurídica. Artículo 3. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes de las siguientes entidades de la Administración Pública Paraestatal. Número 1, organismos descentralizados. Número 2, empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas. Número 3, fideicomisos. Y número 4, las empresas públicas del Estado que se regulan por sus propias leyes. Artículo 4. La función del Consejo Jurídico prevista en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estará a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Al frente de la Consejería Jurídica habrá un consejo que dependerá directamente del presidente de la República y será nombrado y removido libremente por este. Artículo 5 se deroga. Artículo 6. Para los efectos del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República acordará a todos los secretarios del Estado y del fiscal del general de la República.
Artículo séptimo. El presidente de la República podrá convocar directamente o a través del secretario de Gobernación a reuniones de gabinete con los secretarios del Estado y funcionarios de la Administración Pública Federal que el presidente determine a fin de definir o evaluar la política del gobierno federal en los asuntos prioritarios de la Administración, cuando las circunstancias políticas, administrativas o estratégicas del gobierno lo ameriten, o para atender asuntos que sean de la competencia concurrente de varias dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Estas reuniones serán presididas por el presidente o, si éste lo determinara, por el titular de la Secretaría de Gobernación. El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República podrá ser convocado a las reuniones del gabinete por acuerdo del presidente. Artículo octavo. La persona titular del Ejecutivo Federal contará con el apoyo directo de la Oficina de la Presidencia de la República para sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones sin perjuicio de las atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. La persona titular del Ejecutivo Federal designará a la jefa o jefe de dicha oficina. Título segundo. Artículo noveno. Las dependencias y las entidades de la Administración Pública descentralizada y paraestatal conducirán sus actividades de forma programada con base en las políticas que para el logro de los objetos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo establezca el Ejecutivo Federal. Título segundo de la Administración Pública Centralizada. Capítulo 1 de la Secretaría de Estado. Artículo 10. Las secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna. Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos y órdenes. Artículo 11. Los titulares de las Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del presidente de la República. Artículo 12. Cada Secretaría del Estado formulará respecto de los asuntos de su competencia los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la República. Artículo 13. Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el presidente de la República deberán, para su validez y observancia constitucionales, ir firmados por el secretario de Estado respectivo, y cuando se refieren a asuntos de la competencia de dos o más secretarías deberán ser refrendados por todos los titulares de las mismas. Artículo 14. Al frente de cada Secretaría de Estado habrá una persona titular quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las personas titulares de las subsecretarias de las unidades de la Administración y Finanzas, de las jefaturas de unidad, de las direcciones, de las subdirecciones, de las jefaturas de departamento y demás personas funcionarias en los términos que establezca el reglamento interior respectivo de las disposiciones generales aplicables. Artículo 14 bis. Las unidades de administración y finanzas o áreas que realicen funciones equivalentes en las dependencias y entidades paraestatales se ajustarán a lo siguiente. Número 1. Dependerán jerárquicamente de la dependencia o entidad paraestatal a la que se encuentren adscritas en los términos que establezca el reglamento interior respectivo o los ordenamientos correspondientes. Número 2. Serán consideradas en la estructura o presupuesto de la dependencia o entidad paraestatal a la que se encuentren adscritas. Número 3. Actúan en el ámbito de su competencia en nombre y representación de las dependencias o entidades paraestatales para el ejercicio de las atribuciones, funciones previstas en las leyes y demás ordenamientos jurídicos aplicables, observando los lineamientos, disposiciones, directrices y la política que emitan las secretarias de Hacienda y Crédito Público y Anticorrupción y Buen Gobierno para su conducción y coordinación en el ámbito de sus competencias. Y número 4. Se organizan y operan conforme a lo señalado en los artículos 20 y 31, fracción 32 de esta ley. A los órganos administrativos desconcentrados que cuenten con unidades de administración y finanzas o áreas que realicen funciones equivalentes les es aplicable lo previsto en este artículo. Artículo 15 derogado.
Artículo 16. Corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado en el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refiere el artículo 14 de esta ley, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o de reglamento interior respectivo deberán ser ejercidas precisamente por dichos titulares. Artículo 17. Para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Artículo 17 bis. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a lo previsto en los reglamentos anteriores y sus ordenamientos legales de creación, respectivamente podrán contar con oficinas de representación de las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuente con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos. Dichas oficinas se coordinarán con las delegaciones de programas para el desarrollo, debiéndose observar lo siguiente. Número 1. Los funcionarios públicos adscritos a las oficinas de representación serán designados de conformidad con lo establecido por el reglamento anterior o los ordenamientos legales de las dependencias y entidades. Número 2. Los servidores públicos adscritos a las oficinas de representación se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para los efectos de su ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades, evaluación del desempeño, separación y las demás disposiciones previstas en dicha ley. Y número 3. Las dependencias y entidades responsables de la ejecución de programas para entregar un beneficio social directo a la población deberán sujetarse a lo siguiente. Inciso A. Ejecutar el programa con escrito apego a las reglas de operación. Inciso B. Informar respecto a los programas atendientes a la perspectiva de delegación de programas para el desarrollo. Inciso C. Dar a conocer en términos de la legislación aplicable lo siguiente. Inciso I. Las altas y bajas en sus padrones de beneficiarios, así como los resultados de su evaluación. Inciso 2. La relación de municipios y localidades en las que opera el programa. Inciso 3. El padrón de beneficiarios de la entidad federativa correspondiente por el municipio y localidad. Artículo 17. El Poder Ejecutivo Federal contará con las entidades federativas, con las delegaciones de programas para el desarrollo que tendrán a su cargo coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las dependencias y entidades, así como la supervisión de los programas que ejercen algún beneficio directo a la población de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría del Bienestar y la Coordinación General de Programas para el Desarrollo. Artículo 17. Quaker. Las dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, proporcionarán los espacios y servicios dentro de sus instalaciones para la ejecución de las actividades de los órganos internos de control y de las unidades de responsabilidades equivalentes respectivamente, así como a las áreas que están adscritas. Artículo 18. En el reglamento anterior de cada una de las Secretarías de Estado que será expedido por el Presidente de la República se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias. Artículo 19. La persona titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información de la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, de los sistemas de comunicación y coordinación de los principales
procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización de general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de las personas usuarias de las propias personas servidoras públicas a través del registro electrónico que opera la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se mantendrán al corriente de los escalafones de las personas trabajadoras y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas y que determinen la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas. Artículo 20. Las dependencias y las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal contarán con una unidad de administración y finanzas o equivalente encargada de ejecutar en los términos y las disposiciones aplicables los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos y los demás que sean necesarios en los términos que establezca el Ejecutivo Federal. En los casos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de dichos servicios se llevarán a cabo sus respectivas oficialías mayores. Artículo 21. El presidente de la República, para el mejor despacho de los asuntos a su cargo, podrá constituir comisiones intersecretariales consultivas y presidenciales a través de decretos. Las comisiones intersecretariales serán aquellas creadas por el presidente de la República para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias secretarías de Estado. Estarán integradas por los secretarios de Estado o aquellos funcionarios de la Administración Pública Federal. Las entidades de la Administración Pública Paraestatal podrán integrarse a las comisiones intersecretariales cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto. Artículo 22. El presidente de los Estados Unidos mexicanos podrá celebrar convenios de coordinación de acciones con los gobiernos estatales y con su participación en los casos necesarios con los municipios, satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso procedan a fin de favorecer el desarrollo integral de las propias entidades federativas. Artículo 23. Los secretarios de Estado, una vez abierto el periodo de las sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso de la Unión del Estado que guarden sus respectivos ramos y deberán informar, además, cualquiera de las cámaras que lo cite en los casos en que se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus actividades. Esta última obligación será extensiva a los directores de los organismos descentralizados de las empresas de participación estatal mayoritaria. Artículo 24. En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la competencia de alguna Secretaría de Estado para conocer de un asunto determinado, el presidente de la República resolverá por conducto de la Secretaría de Gobernación a qué dependencia corresponde el despacho del mismo. Artículo 25. Con alguna Secretaría de Estado o la Oficina de la Presidencia de la República necesiten informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia para el cumplimiento de sus atribuciones, esta tendrá la obligación de proporcionarlos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Capítulo 2. De la competencia de las Secretarías de Estado y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes secretarías: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Ciencias Humanidades y Tecnología e Innovación, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo y Prevención Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, Secretaría de las Mujeres y Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo Federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia; fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral; facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que en los términos de la Constitución y las leyes se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Número 2. Coordinar a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Ejecutivo Federal y por acuerdo de este. Convocar a las reuniones del gabinete, acordar con los titulares de las Secretarías de Estado, órganos desconcentrados y entidades paraestatales las acciones necesarias para dicho cumplimiento y requerir a los mismos con los informes correspondientes. Número 3. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad o otra secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. Asimismo, conducir en el ámbito de su competencia las relaciones del Poder Ejecutivo con los partidos políticos, organizaciones sociales y demás instituciones de la sociedad civil. Los titulares de las unidades de enlace legislativo de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán designados por el Secretario de Gobernación y estarán adscritos administrativa y presupuestalmente a la Secretaría o dependencia respectiva. Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores le corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Número 1. Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sin afectar el ejercicio de las atribuciones que cada una de ellas corresponda. Conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte. Número 2. Dirigir el servicio exterior de sus aspectos diplomáticos y consultar en los términos de la ley del servicio exterior mexicano y por conducto de los agentes de este servicio velar en el extranjero por un buen nombre de México, garantizar la revaloración del fenómeno migratorio, el trato digno de mexicanas y mexicanos que viven en el exterior, impartir protección a las mexicanas y mexicanos, cobrar derechos consulares y otros impuestos, ejercer funciones notariales, de registro civil, de acción judicial y las demás funciones federales que señalan las leyes, así como adquirir, administrar y conservar las propiedades de la nación en el extranjero. Número 2a. Coadyuvar la promoción económica, comercial, turística y cultural del país por conducto de sus embajadas y consulados. Número 2b. Capacitar al personal del Servicio Exterior mexicano en las áreas económica, comercial, turística y cultural para que puedan cumplir con las responsabilidades que deriven de la fracción anterior. Número 3. Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y discusiones internacionales y representar a México ante organismos e institutos internacionales sin perjuicio de la competencia de otras dependencias de la Administración Pública Federal. Artículo 29. A la Secretaría de la Defensa Nacional corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Número 1. Organizar, administrar y preparar al Ejército de la Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Número 2. Organizar y preparar el Servicio Militar Nacional. Número 3. Organizar las reservas del Ejército y de la Fuerza Aérea e impartirles la instrucción técnica militar correspondiente. Artículo 30. A la Secretaría de Marina correspondiente el despacho de los siguientes asuntos. Número 1. Organizar, administrar y preparar la Armada. Número 2. Manejar el activo y las reservas de la Armada en todos sus aspectos. Número 3.
conceder licencias y retiros e intervenir en las pensiones de los miembros de la Armada. Número 4. Ejercer, inciso A, la soberanía, el mar territorial, su espacio aéreo y sus costas del territorio. Número B. Vigilancia, visa, inspección u otras acciones previas a las disposiciones jurídicas aplicables en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias. Cuando en ejercicio de esas funciones se presente la posible comisión de un hecho la cual señale como delito, se pondrá a disposición ante la autoridad competente a las personas, objetos, instrumentos y productos relacionados al mismo y, número C, las medidas y competencias que le otorguen los ordenamientos legales y los instrumentos internacionales de los que México sea parte en la zona contigua y en la zona económica exclusiva. Número 5. Ejercer la autoridad marítima nacional en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales marinas e instalaciones portuarias nacionales, así como en caso aguas nacionales donde se realicen actividades de su competencia en las materias siguientes. Inciso A. Cumplimiento del orden jurídico nacional en materias de su competencia. Número B. Seguridad marítima, salvamiento en caso de accidentes o incidentes de embarcaciones y búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en la mar y el control de tráfico marítimo. Inciso C. Prevención de la contaminación marina originada por embarcaciones o artefactos navales, así como el vertimiento de desechos y otras materias al mar distintas al de aguas residuales. Y inciso D. Protección marítima portuaria en los términos que fijan los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte de la normatividad nacional en materia, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 1. Esta ley establece las bases de la organización y el funcionamiento de la administración pública estatal, centralizada y paraestatal. Las secretarías, así como las unidades administrativas que dependan directamente de la persona titular del Poder Ejecutivo, integrarán la administración pública centralizada. A todas ellas se les denominará dependencias. Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos, las comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado conforman la administración pública paraestatal. A estas unidades administrativas se les denominará organismos auxiliares. Las mismas podrán ser agrupadas por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado en sectores en los términos previstos por la presente ley y conforme a las disposiciones correspondientes. Artículo 2. El ejercicio ejecutivo corresponde a la persona titular de la gobernatura del Estado, quien tendrá las atribuciones, funciones y obligaciones que le señale la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, esta ley y las demás disposiciones jurídicas relativas vigentes en el Estado. Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por: número 1. Administración pública, conjunto de órganos que competen en la administración centralizada y paraestatal. Artículo número 2. Código financiero del Estado de México y municipios. Número 3. Constitución política del Estado Libre y Soberano de México. Número 4. Estado Libre y Soberano de México. Número 5. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, gobernador o gobernadora. Número 6. Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Número 7. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Número 8. Ley de Gobierno Digital del Estado de México y municipios. Artículo 4. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado se auxiliará de las dependencias, unidades administrativas y organismos auxiliares que señalen la Constitución de esta ley, el presupuesto de egresos y las demás disposiciones jurídicas vigentes en el Estado. Artículo 5.
La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá convenir con la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, de otras entidades federativas y de los ayuntamientos de la entidad, la presentación de servicios públicos, la ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito de beneficio colectivo. Artículo 6. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado designará cuáles serán las dependencias del Ejecutivo Estatal, que deberán coordinarse tanto con las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal como las administraciones municipales. Artículo 7. Todas las leyes y decretos expedidos por las legislaturas y que la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado promulgue para su validez, la observancia deberán estar refrendadas obligatoriamente por la persona titular de la Secretaría General del Gobierno. Los reglamentos, los decretos, circulares y acuerdos expedidos por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado deberán, para su validez y observancia, ir firmados por la persona titular de la dependencia correspondiente y, cuando se refieran a asuntos de la competencia de dos o más dependencias, deberán ser refrendados por todos los titulares. Artículo 8. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado expedirá los reglamentos interiores, los acuerdos circulares y otras disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de las dependencias del Ejecutivo y autorizará la expedición de los manuales administrativos. Artículo 9. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá celebrar y firmar contratos y convenios con entidades públicas o privadas, así como emitir actos administrativos y resoluciones previas revisión y rúbrica por parte de la persona titular de la Consejería Jurídica. Artículo 10. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, al nombrar y remover libremente a las personas servidoras públicas de la Administración Pública, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en leyes del Estado, garantizará el principio de igualdad y equidad de género. Artículo 11. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado tiene facultad para dar seguimiento a las atribuciones de las dependencias que integran la administración pública necesarias para cumplir con sus metas y objetivos en términos de la Constitución. Artículo 12. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de las facultades reconocidas en la Constitución, podrá proponer y realizar modificaciones a la administración pública necesarias para cumplir con sus metas y objetivos. Los nombramientos se apegarán a los principios constitucionales. Artículo 13. Para ser nombrada la persona titular de las dependencias del Ejecutivo a que se refiere esta ley o subsecretaría de las mismas, se requiere cumplir con los requisitos que establece la Constitución. Artículo 14. Las personas titulares de las dependencias a las que se refiere esta ley no podrán desempeñar ningún otro puesto, empleo, cargo o comisión, salvo los relacionados con las de docencia y aquellos que, por estar directamente relacionados con las funciones que le correspondan o teniendo de carácter de honoríficos, sean expresamente autorizados por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado. Artículo 15. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, resolverá cualquier duda sobre la competencia de las dependencias a que se refiere esta ley. Artículo 16. La persona titular del Poder Ejecutivo del Estado contará con el apoyo de las unidades técnicas y de estructura que determine, entre las cuales estará la jefatura de gabinete y proyectos especiales de la Secretaría Particular y la coordinación técnica y la vocería de la gobernatura, mismas que auxiliarán directamente con las funciones y apoyo técnico, asesoría, evaluación y coordinación que se requieran en el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, la atención de los asuntos de su competencia y la aportación de elementos para la toma de decisiones sin perjuicio de las atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Las atribuciones y la estructura de las unidades de apoyo se especificarán en los ordenamientos reglamentarios respectivos. Capítulo segundo, la de las dependencias del Ejecutivo. Artículo 17. Las dependencias del Ejecutivo y los organismos auxiliares a que se refiere el artículo 64 de esta ley deberán conducir sus actividades bajo el principio de igualdad de género, en forma programada y con base en las políticas, prioridades y restricciones que establezca el gobierno del Estado para el logro de los objetivos y metas de los planes de gobierno. Asimismo, vigilarán que sus planes, programas y acciones sean realizadas de manera incluyente y con perspectiva de género,
crearán unidades de igualdad de género y erradicarán la violencia para la incorporación de la perspectiva de un género en la planeación, organización, ejecución y la evaluación de las políticas públicas al interior de la administración pública estatal. Dichas unidades estarán adscritas orgánicamente a la persona titular de la dependencia o organismo auxiliar correspondiente y contarán con los recursos financieros, material, presupuestales y humanos autorizados para llevar a cabo sus funciones. Artículo 18. Las dependencias del Ejecutivo estarán obligadas a coordinar entre sí sus actividades y a proporcionarse la información necesaria cuando el ejercicio de sus funciones así lo requiera. Artículo 19. Al frente de cada secretaría habrá una persona titular a quien se denominará secretario o secretaria general o secretario o secretaria, como corresponda, a quienes auxiliarán de las personas titulares a las subsecretarias, direcciones, subdirecciones, jefaturas de unidad, jefaturas de departamento y las demás personas servidoras públicas que establezcan los reglamentos y otras disposiciones legales. Tendrán las atribuciones que señalen estos ordenamientos y las que asigne la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado y la persona titular de la que dependan, las que en algún caso podrán ser aquellas de la Constitución, las leyes y los reglamentos dispongan que deban ser ejercidas directamente por las personas titulares. Artículo 20. Para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las dependencias del Ejecutivo podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia o dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso. Artículo 21. Las personas titulares de las dependencias del Ejecutivo formularán proyectos de ley, reglamentos, decretos y acuerdos de las materias que correspondan a su competencia y las remitirán a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la persona titular de la Consejería Jurídica. Artículo 22. Los titulares de las dependencias y organismos mencionados en esta ley al tomar posesión se apegarán a la normatividad y reglamentos emitidos para este fin, en apego a la legislación vigente en materia de responsabilidades en las y los servidores públicos y a la Constitución. Capítulo 3 de la competencia de las dependencias del Ejecutivo. Artículo 23. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos en los diversos ramos de la administración pública, auxiliará a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado las siguientes dependencias: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Secretaría del Campo, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Cultura y Turismo, Secretaría de la Contraloría, Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretaría del Agua, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Movilidad, Consejería Jurídica y Oficialía Mayor. Artículo 24. La Secretaría General de Gobierno es el órgano encargado de conducir por delegación de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado la política interior del Estado y la coordinación y supervisión del despacho en los asuntos encomendados de las demás dependencias a que se refiere el artículo anterior. Artículo 25. La Secretaría General de Gobierno contará con las siguientes atribuciones. 1. Presidir de los gabinetes legal y ampliado en las ausencias de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado. Número 2. Suplir las ausencias temporales de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. Número 3. Conducir por delegación de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado los asuntos de orden político interno del Estado. Número 4. Conducir las relaciones de Poder Ejecutivo con los demás poderes, así como los ayuntamientos del Estado, autoridades de las entidades federativas, los órganos constitucionales autónomos, partidos y o agrupaciones políticas nacionales o estatales, así como las organizaciones sociales. Número 5. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con los poderes legislativo y judicial y con los ayuntamientos del Estado en el cumplimiento de sus atribuciones. Artículo 26. La Secretaría de Seguridad es la dependencia encargada de planear, formular, conducir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas programadas y acciones en materia de seguridad pública. Artículo 27. La Secretaría de Seguridad contará con las siguientes atribuciones:
Número 1. Transmitir y ejecutar los acuerdos y demás disposiciones que instruye a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado en materia de seguridad y fuerza pública. Número 2. Dictar las disposiciones necesarias para asegurar y proteger en forma inmediata el orden y la paz público de la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, realizar la investigación de los delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público, auxiliar en la persecución de estos y a otras autoridades cuando así lo soliciten, así como o concurrir en términos de la ley con las autoridades en casos de siniestro o desastre. Número 3. Impulsar mecanismos para garantizar la participación social y ciudadana en el diseño de las políticas y en la vigilancia en el desarrollo de las actividades en materia de seguridad pública y prevención del delito. Número 28. Artículo 28. La Secretaría de Finanzas es la encargada de la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las actividades del Poder Ejecutivo, de la Administración Financiera y Tributaria de la Hacienda Pública del Estado que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado en los ámbitos de su competencia. Artículo 29. La Secretaría de Finanzas contará con las siguientes atribuciones: formular y someter a consideración del Poder Ejecutivo, bajo los principios de austeridad y equidad, los proyectos de leyes, reglamentos y además disposiciones de carácter general que se requieran para la planeación, programación, presupuestación y evaluación de la actividad económica y financiera del Estado, así como la actividad física y tributaria en el marco del sistema de planeación democrático. Número 2. Establecer políticas en materia hacendaria, así como recaudar impuestos, derechos, aportaciones de mejoras, productos y aprovechamientos que correspondan al Estado y las contribuciones federales y municipales en los términos de los convenios suscritos conforme a las leyes estatales y generales aplicables, mediante designación directa de las personas servidoras públicas consideradas en la ley, cualesquiera de sus facultades otorgadas por los convenios suscritos, excepto aquellas que por disposición de ley o de reglamento interior respectivo deban ser ejercidas precisamente por la propia persona titular de la Secretaría. Número 3. Instrumentar, vigilar y buscar asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales de carácter fiscal y las demás en su ramo aplicables en el Estado. Artículo 30. La Secretaría de Salud es la dependencia encargada de conducir la política estatal en materia de salud en los términos de la legislación aplicable.